Dios los bendiga a todos, bienvenidos a esta transmisión día domingo. Estamos felices de poder estar conectados a través de las redes sociales y poder estar conectados también juntos a la presencia del Señor y a su palabra, que es lo que nos convoca en esta mañana. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a través de las redes sociales, por medio de la red social que sea, pero de diferentes barrios de la ciudad de San Martín o de diferentes ciudades en la provincia de Buenos Aires, y aún inclusive a los que nos miran desde el interior y el exterior de nuestro país. Queremos saludar a Barrio Sarmiento, a Barrio Libertador, a Loma Hermosa, a José Lon Suárez, Barrio Lanzone, a todos esos barrios que están cercanos a nosotros, Billinghurst, Barrio Sapiola, inclusive Villa Ballester y todos los lugares de diferentes puntos del partido de San Martín que se conectan en cada transmisión. Le damos la bienvenida de parte del Señor y sobre todas las cosas, disfrutando de un momento. Hemos disfrutado de un gran momento de alabanza, de un gran momento de música, celebrando la presencia del Señor en medio nuestro. Y ahora yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes que podamos disfrutar de un momento de adoración. Yo quiero ahora ahí que en tu casa puedas paralizar todas las rotativas, puedes paralizar todos los movimientos y que puedas concentrarte en hoy abrir tu corazón, en poder permitirte disfrutar de estos minutos que vienen por delante en donde vamos a adorar a Dios. Yo te invito ahí que cierres tus ojos y que le permitas al Espíritu Santo de Dios que te toque, que te abrace, que realmente llene cada espacio vacío. Si hoy es un día en el que nos mirás por primera vez, es este el momento en los próximos minutos donde tenés que cerrar tus ojos y permitirle a Dios que obre en tu ser. Todo lo que necesitas que Dios haga porque vos no podés, Él puede y quiere hacerlo. Así que, familia, los invitamos a que en estos próximos minutos puedas cerrar tus ojitos, puedas hablar con el Señor y puedas abrirle tu corazón en adoración. Queremos conocerte más. Dile, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti. Estar en tu presencia y revelanos tu gloria, Dios. Revelanos. Deseamos tu presencia, Jesús. Aquí estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Estamos aquí, Dios, y queremos más. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, queremos tu presencia, Jesús, Jesús, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que
algo al que está sentado en el trono, porque Dios lo exaltó sobremanera y le dio el nombre que está por arriba de todos los nombres, y nosotros te adoramos, nos postramos delante de ti y decimos: Santo, 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 Santo eres tú, Santo eres tú, Señor, Santo, 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 fuego del Espíritu, aleluya, Santo, 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 digno, 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 Santo, poderoso, te amamos, Señor, gracias, Padre. Está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado. Jesús, Jesús, vive para siempre y siempre. Sea la honra, sea la honra, el poder, sea la gloria, sea la honra. Vamos a cantar una vez más, una vez más. Que está sentado en el trono, Nuestro amor, nuestro que amigo, vive nuestro para amado, siempre y en siempre. nuestras vidas de Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en donde podemos estar juntos. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu presencia está en medio nuestro, en cada hogar que está conectada a esta transmisión. Sabemos que así como tu presencia está acá en tu casa, está en cada hogar, en donde está saliendo esta señal en vivo y en directo para cada hogar. Espíritu Santo de Dios, te pido que tomes control, te pido que tomes dominio de todo lo que hablemos. Usa mi boca, Señor, para poder hablarle a tus hijos, para poder hablarle a tu pueblo, para poder direccionar, Señor, los pasos de tu pueblo hacia un tiempo de victoria y hacia un tiempo de plenitud. Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad. Bendecimos a cada familia, Señor, de Ministerio Internacional Cielos Abiertos, a cada pastor, a cada ministro, a cada obrero y a cada familia que forma parte de esta gran comunidad. Extiende tu mano, Señor, en favor de tus hijos y te pedimos, Señor, que en esta mañana hables a nuestro corazón. Espíritu Santo, abrimos nuestro ser completamente, espíritu, alma y cuerpo, a tu palabra y a tu verdad. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana el Espíritu Santo me hablaba en la intimidad y sobre todo para esta hora que estamos viviendo,
Una palabra que va a hablarnos a cada uno de nosotros que tenemos el anhelo y el deseo de ser seguidores de Jesucristo. 2021 es un año de tiempos difíciles para aquellos que viven una vida prácticamente aferrada a las cosas terrenales. 2021 será siempre un año difícil para aquellas personas que pretenden seguir a Jesús, pero de alguna manera u otra no soltando aquellas cosas que nos terminan aferrando a una vida completamente natural y basada en la razón completamente. Ahora, yo explicaba hace unos días en un grupo de personas, decía que la fe añade y comprende dos cosas de nuestro ser. La sabiduría, que es el temor a Dios, y la inteligencia, que son aquellas capacidades que Dios nos da en la dimensión natural o sobrenatural para poder tener una vida conforme a su propósito. Y ahí entramos cada uno de nosotros, vos, yo, todos entramos a vivir una vida en plenitud conectados con Cristo. Ahora, 2021 será un tiempo y es un año de favor, lo hemos profetizado en los últimos días del año 2020, que sería el año de favor para aquellos que nos pasaríamos de ser seguidores a ser discípulos de Cristo. Y hoy, en un tiempo en donde estamos entrando ya al segundo año de la pandemia que azotó a toda la tierra, que nos abrazó de alguna manera u otra y que nos está llevando a funcionar bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la guía de la palabra del Señor, es un año de favor para todos aquellos que determinan realmente vivir una vida como Dios le agrada y por sobre todas las cosas tomar a conciencia el desafío de caminar y hacer los pasos de Jesús. Ahora, hoy quiero hablarles de una palabra, de tres escenas muy importantes que dejan de entrever tres corazones de tres tipos de discípulos diferentes. Un discípulo es alguien que realmente dispone su vida, no solo del servicio para la comunidad, para la familia de fe a la que pertenece. Un discípulo no solamente es alguien que anhela conocer más al Señor y aprender más de la palabra. Un discípulo de Cristo es alguien que determina en su corazón y a conciencia hacer los pasos que Jesús hizo sobre la tierra en el tiempo que a Él le tocó caminar como hombre, como ser humano. Y vamos a meternos en esta palabra. Yo hoy me voy a enfocar en Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. Y vamos a ir viendo en estas tres escenas el mismo Jesús, diferentes discípulos y diferentes corazones ante la demanda del llamado de Jesús o ante la oferta de un corazón que quería algo mucho más profundo en su caminar en Cristo. Y yo quiero que prestes muchísima atención a esta historia. Yo quiero que concentres toda tu atención en estas tres escenas diferentes que conforman un relato bíblico extraordinario y que de alguna manera u otra nos va a llevar a comprender en qué posición está nuestro corazón frente al ser un discípulo de Jesucristo. Y vamos a leer la palabra. Yo la voy a leer en la traducción en lenguaje actual y por ahí haré algunos comentarios en la versión tradicional o popular que tenemos todos, que es la Reina Valera de 1960. Dice la palabra de Dios así: Lucas 9, 57 al 62. Los que querían seguir a Jesús, dice mi título. Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier sitio que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Después Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero él respondió: Señor, primero déjame enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos.
Luego vino otra persona y le dijo a Jesús: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Y Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Tremendo relato de la palabra. Y yo quiero que en esta mañana vos puedas disponer tu atención en cada escena con estos tres tipos de discípulos y seguidores de Jesús que son diferentes. Y yo quiero que entendamos que hoy ser un discípulo de Jesús es algo realmente profundo y que no es tan simple como parece. Por lo menos leyendo este relato encontramos que hay muchas personas que a veces piensan que ser un discípulo de Jesús iba a ser algo como, por así decirlo, liviano. Como que ser Jesús o hacer los pasos que hacía Jesús iba a ser algo que podíamos sacarlo de taquito. Y Jesús, ante cada respuesta a lo que terminamos descubriendo y viendo en primera persona, Él les hace ver que caminar los pasos del llamado profundo de Dios a su persona no era algo liviano. Hoy, en el año 2021, ser un discípulo de Cristo no es algo tan sencillo, pero sí te puedo asegurar que no es algo realmente imposible. ¿Por qué no es imposible? Y te lo afirmo. Porque tenemos el testimonio de Jesús. Dios hecho hombre, caminando sobre la tierra como cualquier ser humano, con un gran llamado, con una gran asignación de parte de Dios, no enredándose con nada, no involucrándose en cosas que no le competían, sino que poniendo su atención en hacer la voluntad de Dios. Eso tiene que ver con ser un discípulo de Cristo en estos tiempos. No se trata de lo que vos y yo queremos, no se trata de lo que vos y yo anhelamos o ansiadamente quisiéramos para nuestras vidas, sino que ser un discípulo de Cristo tiene que ver con hacer los pasos de Jesús y, por sobre todas las cosas, vivir una vida a la manera que Dios le agrada que vivamos. Y vamos a meternos un poquito en la mirada de cada uno de estos personajes a los cuales se topan en el caminar y en el andar de Jesús. Lo primero que quiero aclararte, que estudiando un poco la historia y el contexto de esta palabra y de este relato bíblico, ninguno de estos que vamos a estudiar en profundidad eran gente al pasar. Nosotros tenemos que entender que dentro de lo que Jesús llamó, estaban sus 12 discípulos, los de Jesús, pero cada uno, cuando fue creciendo y madurando, a su vez, hacían discípulos, porque esa era la escuela de Jesús. Por eso fue el gran llamado y la asignación que Él nos dejó cuando sube al cielo después de haber resucitado. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos, en pocas palabras estaba diciéndonos el Señor en sus últimas palabras antes de ascender. Y esa es la plataforma de la escuela de Jesús para con sus 12 discípulos, a los que Él vio a los ojos y los llamó y que le siguieron. Entonces vemos que en el contexto de Jesús estaban los 12 discípulos a los cuales Él había llamado, pero también a su vez empezaban a agolparse nuevos seguidores que se convertían o que anhelaban transformarse en discípulos de Jesús. Y eso llevaba y conllevaba una gran responsabilidad. Algo que ellos pensaban que era algo muy liviano, terminaba siendo algo muy profundo que les demandaba. Y vamos a meternos en la profundidad de cada una de las cosas. En el concepto de discípulos de Jesús había algo bien claro, que para Jesús un discípulo requería ser alguien que deje que Él moldee el carácter y cambie la manera de vivir. No había ninguna palabra de Jesús dedicada al hacer discípulos si no estaban estos dos conceptos bien fijados en el corazón de aquellos que anhelaban seguir sus pasos.
Él sabía muy bien que alguien que quería seguirlo debía dejarse moldear el carácter y por sobre todo tener una transformación genuina que los lleve a cambiar su manera de vivir. Y vamos a ver cómo le fue en profundidad a cada uno de estos 3 discípulos que tuvieron una cercanía con Jesús en donde pudieron ser promocionados a algo más profundo, pero vamos a ver qué dificultad se enfrentó cada uno de ellos. El primero, entre los versículos 57 y 58, yo quiero volver a leérselos y voy a usar la versión tradicional, la Reina Valera 1960. Vamos a ver lo que le sucedió al primero. Y dijo, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Miren lo fuerte de esta declaración. Creo que cualquier pastor, cualquier líder quisiera que alguien del montón diga, pastor, yo estoy dispuesto a ir a donde usted necesite que vayamos, a donde Dios nos quiera mandar para ser un gran discípulo. Y la respuesta de Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y acá lo primero que vemos en este discípulo es al discípulo impulsivo. Una persona que se mueve por impulso, por emociones. Miren lo que escribía hoy, ¿no? Esta es una expresión, ¿la de quién? La de este discípulo. Yo voy a ir a donde quiera que tú vayas. Tiene que ver con una expresión de su deseo de seguir ciegamente a Jesús. ¿Conocés gente que no le importa absolutamente nada? Que no toma conciencia de las decisiones que va a tomar. Bueno, este era un discípulo como ese tipo de persona. Fue más un impulso desconsiderado, escuchen esto, de compartir en la gloria de Jesús y las bendiciones de su ministerio terrenal, que un deseo genuino de someterse a la voluntad de Dios. Hay mucha gente que piensa que ser un discípulo de Jesús es tener privilegios, es tener riquezas, es tener oportunidades para la ostentación, es tener privilegios para la superabundancia. Y Jesús, cuando inicia su ministerio, lo inicia de cero, teniendo un encuentro con su primo Juan el Bautista, comenzando una caminata hacia el desierto en donde el Espíritu Santo lo pone en ese desierto para esas 2 cosas que hablamos al principio, tratar su carácter y cambiar su manera de vivir. ¿Que había cosas que Jesús tenía que transformar? Seguramente, porque él ya iba a estar lejos de su madre, lejos de su casa, lejos de su familia, y seguramente habría situaciones en las que él debería aprender a transitar con un carácter firme y por sobre todo bajo la voluntad del Señor. Este tipo de discípulos que yo puse en el punto número 1 como un discípulo impulsivo, son aquellas personas que piensan que ser un discípulo de Cristo te va a traer tantos beneficios que no la vas a pasar mal. Y se ve que Jesús, ¿cómo es que usted sabe eso, profeta? Por la respuesta de Jesús. No te olvides que Jesús mira, ve, observa lo que escucha. Si vos querés ser sabio en las cosas de Dios, tenés que aprender a ver lo que oís. Si vos solamente sos una persona que se centra en escuchar a la gente y nada más, eso es una manera muy baja de vivir. El discernimiento que viene por el Espíritu Santo te va a llevar a buscar observar en profundidad las intenciones del corazón de aquella persona que dice lo que dice. Y cuando vos y yo vemos la respuesta de Jesús, ahí podemos ver que él no le estaba respondiendo en base a la intención de sus palabras, sino a las intenciones de su corazón. Hay palabras que pueden sonar hermosas, hay intenciones dichas de manera verbal que pueden sonar hasta extraordinarias, pero no nos olvidemos que Dios no ve lo que nosotros vemos, Dios mira el corazón. Y Jesús tenía la misma esencia de Dios Padre. Y la respuesta no fue a las palabras de ese discípulo impulsivo, sino que fue al corazón de aquel que pensaba que caminar con él le iba a traer beneficios y bendiciones naturales. Y cuando Jesús le responde para que él observe una realidad. Cuando él le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él le estaba haciendo ver una realidad del aspecto del ministerio público, pero también íntimo de Jesús. Él le estaba diciendo, si vos pensás que caminar conmigo te va a llevar a bendiciones materiales, yo quiero que sepas que aún las aves y las zorras tienen un lugar para reposar, pero yo no tengo un lugar para reposar mi cabeza. Él les estaba explicando en pocas palabras de que caminar con él lo iba a sacar del confort que quizás él estaba anhelando y esperaba recibir al caminar con Jesús. Por eso es muy importante que un discípulo, yo me anotaba por acá, mira, tengo una notita, ¿qué es lo que un discípulo debe tener en cuenta para poder realmente ser un buen discípulo? Punto número 1, ver la realidad. Nada es mágico en las cosas del reino, todo es sobrenatural, pero todo lo sobrenatural se manifiesta y se revela sobre gente que ama a Dios y que no se aferra a cosas materiales. Por eso es que Jesús lo primero que hará con vos y conmigo, cuando nosotros tenemos la verdadera intención de caminar los pasos de Jesús, será llevarnos a ver la realidad. Todos los que, hombres y mujeres de Dios en la Biblia, cuando fueron llamados por Él, lo primero que tuvieron que asumir es la realidad que los rodeaba. Hoy tenemos una gran realidad triste, dolorosa, de muerte, de crisis, de desesperación. Ser un discípulo de Jesús en este tiempo no es algo sencillo, pero no es algo imposible. Por eso hoy vos tenés que darte cuenta que caminar los pasos de Jesús en este tiempo te va a sacar de los mandatos naturales que estamos recibiendo. Yo no te estoy llevando a que desobedezcas nada de lo que tiene que ver con tu integridad física, emocional o espiritual. Yo te estoy llevando a que entiendas que ser un discípulo impulsivo lo único que te va a llevar es a un nivel de frustración en cuanto veas que aquello que pensabas o imaginabas que era ser un discípulo no era tan así. Por eso Jesús lo primero que hace con este discípulo impulsivo es hacerle ver que nosotros vivimos una realidad que muchas veces es cruda y que por encima de todo eso debemos pararnos en la verdad, que eso es lo segundo que debe tener un buen discípulo de Jesús. Lo primero es ver la realidad, lo segundo es pararme en la verdad, porque la realidad que me rodea no coincide muchas veces con la verdad de Dios para este tiempo. Este tiempo, la realidad nos dice que tenemos que estar aislados, que tenemos que estar lejos, que tenemos que de alguna manera u otra encerrarnos para poder sobrevivir. Mi pregunta sería, ¿cuál sería la respuesta de Jesús para estos tiempos? Yo me imagino a un Jesús encerrado en su casa. Yo no me imagino a un Jesús no queriendo tener contacto con la gente. ¿Cómo sabe esos profetas? Porque cuando en los tiempos de Jesús él veía su realidad, lo que hoy le llamamos coronavirus era, por ejemplo, los leprosos. Los leprosos que no solamente tenían una enfermedad que era altamente contagiosa, por eso los aislaban de la ciudad, no podían estar donde estaba la gente sana, sino que encima eran considerados malditos. En ese tiempo se creía que cargar una enfermedad como esa tenía que ver con una maldición que caía sobre esa persona. Sin embargo, Jesús no titubeó en acercarse, en tocarlos, en sanarlos, en hablarles acerca de las verdades del reino. Por eso te estoy diciendo que podemos ver la realidad, pero la realidad no es la verdad de Cristo para mí. La verdad de Cristo para mí es que en su nombre dice la palabra que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces, hay un montón de conceptos que la realidad muchas veces nos quiere inculcar, pero que la verdad de Cristo en realidad quiere erradicarlas de nosotros. Por eso hoy, ser un discípulo impulsivo no es realmente productivo. Ser un discípulo impulsivo te va a llevar a que en realidad
en algún punto no puedas estar sometido completamente a la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, agradable y perfecta. Jesús le respondió con una revisión de la realidad. Él le dijo, ¿realmente estás dispuesto a seguirme? Porque todos tienen donde reposar y yo no lo tengo. Simplemente Jesús, con esta decisión, él estaba buscando mostrarle la realidad. Jesús le desafió a contar, a tener en cuenta cuál era el verdadero costo de ser un discípulo de él. Punto número 2, vamos a entrar a la segunda escena del segundo discípulo. Y yo le puse como nombre el discípulo enredado. Este hombre, cuando vamos a leerlo, está en el versículo 59 y 60. Yo te lo voy a leer. Dice así, y dijo a otro, ¿quién? Jesús. Atenti con esto. Jesús le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y cuando nosotros leemos esto, pareciera como un momento despiadado de Jesús. Pero cuando vos te metés en profundidad a leer, a estudiar la palabra, a estudiar el significado de enterrar a los muertos, de cuál era el proceso en el cual se enterraba a los muertos, vas a descubrir que esto es simplemente una forma de decir. No es que realmente ese discípulo estaba en luto. Una persona enlutada, por lo general, no se mostraba públicamente. Lo vemos en diferentes relatos en la Biblia, nada más ni nada menos, cuando muere Lázaro, el mejor amigo de Jesús. ¿Qué decía? Que hacía varios días que Lázaro estaba muerto. Eso habla de que el proceso de mortandad, o sea, de que muere la persona hasta que se lo entierra, hasta que se prepara el cuerpo, no es algo que sucede de un día para el otro. Eso quiere decir que las personas allegados al difunto están un largo periodo de tiempo aislados con la familia, haciendo el velatorio, haciendo el proceso que todo muerto debía llevar. Si vos entras a internet y empezás a leer acerca de esto, te vas a dar cuenta que no te estoy sanateando. El proceso en los tiempos de Jesús, cuando alguien fallecía, no era algo que duraba poco tiempo. Jesús tardó varios días en ir a la casa de Lázaro porque él ya había muerto. Y el reproche de sus hermanas fue como diciendo, pasaron varios días y ahora venís a aparecer, su cuerpo ya tiene mal olor, ¿qué es lo que podés hacer? Cuando vemos en este relato este discípulo enredado, ¿por qué yo le puse enredado? Porque la expresión de déjame enterrar a mi padre, déjeme que entierre a mi padre, era una forma de decir, no es que su padre había muerto, porque si no, él no hubiese estado públicamente funcionando como un discípulo, estaría en el proceso de sepultura y de preparación del cadáver de su padre, sino que esa expresión tiene que ver con una expresión muy común en los judíos de déjame vivir las últimas etapas junto a mi padre. ¿Qué afirma esto? Que seguramente el padre de este discípulo estaba en sus últimos años de vida o estaría teniendo evidencias de que ya le faltaría poco tiempo para su partida. Entonces hay una mezcla y un enredo emocional entre ser un seguidor de Cristo o disfrutar de las últimas etapas a nivel emocional con un familiar. Mirá lo que yo escribía en esto. Jesús llama a este seguidor y la primera cosa que vemos, a diferencia del primero, que era el impulsivo, que es el discípulo enredado, no es que se ofrece, sino que Jesús hace lo mismo que hizo cuando llamó a los 12. Lo vio a los ojos y les dijo, síganme. A todos sus discípulos los llamó de esa manera. Y con vuelve a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estaba marcándole un tiempo de desafío. Seguramente para que Jesús hiciera esto, habrá visto el desarrollo de este discípulo, habrá visto su perseverancia, habrá visto sus capacidades, habrá visto su fruto que permanece. Y lo estaba invitando a tener un caminar con él de manera mucho más profunda. Ahora, ¿qué pasaba con ¿Por qué hablamos del discípulo enredado? Porque cualquier persona que se enreda almáticamente o emocionalmente
con la etapa de algún familiar o de un ser querido, es imposible que pueda responder a la demanda de Jesús. Por eso vuelvo a decirte que en estos tiempos ser un discípulo nos va a llevar a algo mucho más profundo. Jesús lo que estaba haciendo era llevarlo a un tiempo en donde él tenía que desafectarse de obligaciones superficiales que lo ataban a cosas terrenales y lo estaba llevando a un compromiso mucho más profundo. Muchas veces los discípulos que están enredados con cosas piensan que Dios es un Dios tirano, un Dios malo, un Dios que no ama a la familia. Y nada de eso está en el corazón de Dios. Pero sí entiendo que hay una etapa, yo la pasé, y muchos quizás de los que están del otro lado, viéndonos ahora en vivo, o quizás más tarde, puedo decir yo pasé por esa etapa. En donde no es que Dios es un Dios despiadado, sino que nadie que quiera seguir a Jesús puede seguirlo teniendo responsabilidades que lo aten a situaciones naturales. Por eso vamos a ver en la Biblia, en el relato bíblico, que cada uno de los 12 discípulos de Jesús dejaron sus vidas. No desampararon a sus familias, pero sí tuvieron que aislarse de los compromisos que lo ataban a circunstancias naturales. Este hombre estaba enredado con un montón de aspectos que tenían que ver con una vida emocional. El temor a perder a su padre y no estar ahí presente. Y yo me ponía a pensar cuántas veces es que Dios nos lleva de alguna manera u otra a darnos cuenta que caminar con Él nos va a llevar a desafectarnos de esas responsabilidades o compromisos naturales para tener un compromiso mayor. Por eso vuelvo a decirte, ser un discípulo de Cristo en estos tiempos no es imposible, pero no es algo tan liviano. Vos tenés que preparar tu carácter y cambiar tu manera de vivir para que cuando Jesús te diga, sígueme, cuando el Señor te diga, es tiempo de un mayor compromiso, tu alma esté desafectada de todas esas circunstancias naturales. Que la pregunta sería, ¿cuál fue el conflicto de este discípulo enredado con esta última etapa de su padre, casi quizás en los últimos años de vida? ¿Cuál fue el verdadero conflicto de este hombre? Si no era el padre ni la situación, sino que su vida almática en realidad la estaba usando como una excusa, de alguna manera u otra, para no dejar atrás esos compromisos almáticos con cuestiones naturales y poder responder a lo que Jesús le estaba demandando. Porque la gran diferencia entre esta escena y la de los otros dos discípulos tiene que ver con que no se ofreció, Jesús lo invita. Y quizás vos estás en una etapa en donde hay situaciones naturales en tu vida que cumplieron un ciclo y hoy el Señor te dice, yo te quiero todo para mí. Y esa no es una decisión de desamparar a la gente que amás, sino que tiene que ver con preparar tu vida, preparar todos tus hábitos para un compromiso mayor. Y nadie de nosotros se tiene que ver forzado a eso, porque tu crecimiento como discípulo de Jesús va a desencadenar que entres en esa etapa. El problema está que ante la invitación de Jesús, este discípulo enredado puso todo ese mapa emocional atado a compromisos terrenales en una excusa o presentado como una excusa para simplemente no, de alguna manera u otra, dilatar ese compromiso mayor. Y yo quiero decirte algo, cualquier excusa que le pongas al Señor cuando es Él el que te está invitando a algo mayor, de alguna manera u otra te va a llevar a dilatar procesos en tu vida que no vinieron para formarte, sino para distraerte. Todo lo que viene de parte de Dios cuando es Él el que te llama es porque es el tiempo. Y que vos le pongas una excusa al Señor, lo único que te va a hacer es entrar en procesos en los que Dios no quiere. Por eso yo ponía acá, caminar con Él implica hacer el mismo camino que Él hizo. Jesús se desvinculó de los compromisos que tenía con su madre. Jesús se desvinculó de los compromisos que tenía con sus hermanos. Y todo eso que yo te estoy contando es lo que Él está invitando a hacer a este discípulo. Ser un discípulo de Jesús nos va a llevar a dar los mismos pasos que Él dio acá en la tierra.
Eso es lo que él decidió en ese desierto después de ser bautizado. Él tenía la opción de seguir siendo el hijo del carpintero, ya difunto, el hijo de María, la que de alguna manera u otra había concebido a Jesús de manera muy poco creíble en el mundo natural. Dejar de ser ese hermano que se tuvo que poner casi al frente como varón de su casa ante la pérdida de su padre terrenal, José, el famoso carpintero. Esas decisiones estuvieron en los primeros pasos de Jesús. Y yo quiero decirte algo, si vos algo mayor querés en tu vida, vas a tener que hacer los mismos pasos de Jesús. Por eso, esa es la gran diferencia entre ser un seguidor y ser un gran discípulo. Ahora, la pregunta sería en esta escena en donde nos encontramos con este discípulo que se enredó en cuestiones almáticas y las puso como excusa. La pregunta sería, ¿qué te impide realizar un compromiso de seguir la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuál es la excusa que estás usando hoy para decirle, sí, Señor, acá estoy, acá está mi tiempo, acá están mis talentos, acá están mis dones, acá están mis capacidades? ¿Cuál es la excusa que estás poniendo? El coronavirus, la pandemia, los contagios, tus finanzas, tu familia, el bienestar, tu status quo, tu confort, tus comodidades, las cosas que te estás esforzando por alcanzar para poder tener una vida mejor. Yo no sé cuáles son tus excusas. Yo sí tuve que descubrir cuáles fueron las mías en su momento. Y yo te puedo asegurar, te doy testimonio, como un hermano mayor en la fe, de que caminar los pasos de Jesús siempre te van a llevar a un estilo de vida superior a cualquiera que se enrieda con cosas y asuntos de la vida natural y que de alguna manera se excusa para no vencer. Aquel que decide seguir a Jesús siempre tiene un estilo de vida superior. Y no hablo solamente de bendiciones materiales, hablo de pensamientos, hablo de capacidades y hablo de resultados. Amén. Y vamos a meternos en el último. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que ante la respuesta de Jesús, en los anteriores casos, uno que se oferta con esa necesidad de decir, bueno, a él le va a ir bien, todos vamos a tener una buena vida porque Jesús, mírenlo, la gloria de su ministerio, los demonios salir, los enfermos sanar, las respuestas que dejaban mudos a los religiosos. El otro que de alguna manera u otra pone una excusa ante ese temor de no poder estar presente con su familia en ciertos momentos claves, en donde uno no quiere privarse de cosas. Y este tercero, vamos a leerlo porque es el último tipo de discípulo con el que muchas veces nos encontramos y se encuentra en los últimos dos versículos, el versículo 61 y 62 del capítulo 9 de Lucas. Dice, entonces también dijo otro, Jesús no lo invitó a nada, él se ofreció y dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y vos seguramente te preguntarás, pero wow, nadie pudiera seguir a Cristo de la manera que uno necesita, porque estamos descubriendo que en profundidad el llamado que Jesús nos hace tiene que ver con desprendernos de todo lo que en algún momento nos puede llegar a producir atadura. Y esta es la respuesta. Sí, es realmente así. Por eso vamos a ver que la gloria del ministerio de Jesús no tenía que ver con personajes que alimentaban un mundo emocional en la vida de Jesús, sino que tenía que ver con hacer la voluntad de su Padre. Él había entendido esto. Y ante la respuesta de esta persona, ante ver los otros escenarios con los otros discípulos, es como que él le dice, permitime, por favor, de alguna manera u otra, tener un tiempo para ver realmente si tengo que despedirme de mi familia o no. Miren lo que yo escribía. La respuesta de Jesús, de este discípulo. ¿Cuál es el discípulo? El tercero, el inconstante. Vimos primero el discípulo impulsivo, que no mira la realidad, no se para
eh, en la verdad de Cristo, solamente mira la realidad y mucho menos va a buscar caminar bajo el favor de Dios. Segundo, vimos al discípulo que de alguna manera u otra se enreda con asuntos de la vida y que se aferra a eso como una excusa para no ir más allá ante la invitación de Jesús de tener otro estilo de vida. Y el tercero tiene que ver con el discípulo inconstante. La actitud indecisa de este discípulo de ver que los dos compañeros anteriores no pudieron responder de alguna manera u otra a ese desafío de hacer los pasos de Jesús. Es como que dice, yo quiero, pero por favor dame la oportunidad de estar un tiempo más con mi familia. Es otro tipo de excusa y de enredo con cosas naturales. Como si fuera que Jesús le había dicho que de alguna manera u otra era el tiempo de dejar a la familia. En ningún momento se lo dijo. Pero ante presentarlo como una excusa, ante presentarlo como una oportunidad de antes de hacer esto necesito esto, Jesús empieza a trabajar. No fue una prueba de la buena voluntad con este discípulo. No estaba Jesús probando si él tenía la voluntad o no de seguirlo. Lo que realmente él estaba probando era la voluntad de dejar atrás todo lo bueno o lo malo que podría haber recibido o vivido en su familia. Y ahí es donde entramos vos y yo para vivir una vida completamente diferente en cuanto a no puedo vivir de la vieja manera en que viví habiendo obtenido ciertos resultados. Si vos realmente necesitas vivir una vida superior a la que hoy tenés, diferente a todas las cosas que viviste con el tiempo, vos tenés que darte cuenta que hay una historia que debes asumirla, que debes apreciarla, que debes retener lo bueno pero desechar lo malo, pero hacer lugar para lo que Dios va a enseñarte. Hacer lugar para que la voluntad de Dios en tu vida realmente sea carne y vos puedas decir, yo vivo mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Mirá lo que yo escribía. Nosotros tenemos que dejar atrás la pasada manera de vivir y seguir a Jesús con devoción, con pasión. Alguien apasionado por Jesús no es alguien aferrado al pasado, no es alguien aferrado a las viejas costumbres, ni a los viejos hábitos, ni a las viejas creencias. ¿Por qué Jesús le termina respondiendo de esta manera? Que si alguien que está en el arado pone su mano en el arado, mira hacia atrás, no es alguien apto para el reino. Tiene que ver con que cada vez que nosotros de alguna manera buscamos lo de atrás, estamos como tentándonos a que aferrarme a las cosas del pasado sean la excusa de terminar no siguiendo a Jesús. ¿No te pasó que decir, bueno, pero a mí me gusta esto, un poquito más, ¿qué me va a hacer? El riesgo es grande. Ir hacia atrás puede hacer que todo lo que crece hacia adelante crezca torcido. Por eso lo leíamos en cómo lo dice la versión de lenguaje actual. Él le termina respondiendo en el versículo 62 y le dice, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. ¿Qué significa? Que si tus verdaderos pasos, vos querés dar verdaderos pasos en una vida como discípulo, vos no podés mirar hacia atrás. Porque no podés trabajar en la tierra mirando hacia atrás y asegurándote de que lo que estás haciendo sea lo correcto. Por eso Pablo todo el tiempo, en más de una oportunidad, Filipenses 3:13, él dice, olvidar ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante. No puedo vivir una vida como un discípulo de Cristo en la inconstancia de si miro atrás o miro hacia adelante, si suelto el pasado y me aferro a lo que viene por delante. Hoy hablaba con alguien y yo le decía, la fe basada en la sabiduría de Dios, que es temor a Dios, y la inteligencia, que son esas capacidades que el mismo Jesucristo repartió para cada uno de nosotros, nunca nos llevarán hacia atrás. La fe siempre nos saca hacia adelante. La fe no tiene nada que ver con tu pasado y con el mío. Tiene que ver nada más
ni nada menos, con un deseo ferviente de no hay nada bueno atrás. Si algo bueno hubiese habido atrás, los resultados de mi vida hubiesen sido totalmente diferentes. Hoy entiendo en el Señor que tengo que vivir una vida hacia adelante, una vida mirando hacia adelante, poniendo mis manos en el arado y provocando que todo lo que yo dé como fruto sea un fruto bueno, sea un fruto que realmente honre y le dé gloria a Dios. Amados hermanos, ¿cuáles son las tentaciones que vos y yo muchas veces no queremos dejar atrás? ¿A qué cosas nos tienta el enemigo de volver atrás? Un vicio, una manera de pensar, una manera cómoda de vivir, en donde todos son responsables y yo no me hago cargo de nada. Una manera liviana de ser un congregante que voy a la iglesia para sentir un poquito de paz. Eso no nos va a llevar nunca a vivir una vida eterna con Cristo. Realmente vivir una vida eterna con Cristo y entera con Cristo tiene que ver con alguien que deja su pasado atrás, toma su presente, mira hacia adelante y deja guiar sus pasos por el Espíritu Santo de Dios. Un compromiso de seguir a Jesús significa un sacrificio personal. No es de a dos, no es en manada, no es en enramada familiar, es individual. Dios te llama a vos, te llama a tu esposo, tu esposa, llama a tus hijos, pero todo llamado que viene de parte de Dios es de manera individual. Que también puede incluir el dejar a tu familia un poco relegada de este caminar con Jesús. Por eso Jesús en un momento le dice a sus discípulos: aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese negarse a sí mismo tiene que ver con todo lo que le pasó a estos tres tipos de discípulos. Al impulsivo, que no medía las consecuencias de lo que estaba por decidir, al enredado, que de alguna manera u otra estaba enlazado almáticamente con su entorno, y a este que era inconstante, que no sabía si avanzar o no, y que ponía a la familia como excusa para ver si ese tiempo en familia lo llevaba a determinar seguir a Cristo o no. Yo quiero y creo que este es el tiempo en donde vos y yo tenemos que poner bien a profundidad nuestro compromiso con el Señor. Tomar en serio realmente aquellas cosas que creemos y ir hacia adelante, porque a eso fuimos llamados. Podés enfocarte completamente en el Señor. Hay cosas que hoy te impiden enfocarte completamente en el Señor. Y tercero, hay cosas que están distrayéndote en este tiempo donde vos tenés que demostrarle a Dios que realmente vos querés ser su discípulo. Meditemos en eso y oremos para que el Espíritu Santo se nos revele y para que Dios sea el que diga: David, este es tu corazón. Vos que estás del otro lado, este es tu corazón. Y si encontramos que nuestro corazón está parado en alguna de estas estaciones, de ser un discípulo impulsivo, de ser un discípulo enredado o de ser un discípulo inconstante, podamos tomar la fe en Jesucristo, basarnos en la sabiduría que es el temor a Dios y en la inteligencia que es la prudencia de cómo desarrollarnos en Cristo y salir del lugar en donde estamos, cual sea de estas tres posiciones, y avanzar en aquel llamado que el Señor nos está haciendo. Si vos estás ahí por primera vez y vos me decís: hoy yo siento que Dios me está llamando a tener una vida diferente, no lo vas a lograr con tus propias fuerzas. Nadie puede cambiar en sí mismo el ser. Hay cosas que podemos modificar como actitudes, como hábitos, como acciones, pero lo único que tiene la capacidad de entrar a tu corazón y al mío y poder transformarnos completamente nuestra manera de ser, espíritu, alma y cuerpo, ese es Cristo a través del Espíritu Santo. Y yo quiero invitarte a que si ahí del otro lado vos me estás escuchando y me estás viendo y vos me decís: yo necesito ser transformado en todo mi ser para poder realmente caminar los propósitos y los planes de Dios, yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Cerrá tus ojitos y repetí conmigo: Señor Jesús, en esta mañana abro mi corazón, dispongo todo mi ser a que sea tomado y gobernado por tu Espíritu. Yo necesito, Señor, que hagas algo nuevo en mí,
que transformes mi ser por completo, que tomes cada esfera de lo que yo soy y entres en mi vida para hacer una obra nueva. Yo te pido que me vacíes de toda mi humanidad, de todo ese GPS y mapa emocional que me lleva a aferrarme a cosas terrenales y que me impiden tener una vida en comunión más profunda con tu persona. Repetí conmigo y decí: Señor, te abro mi corazón, acepto a Cristo como mi único Salvador, como mi transformador y como mi libertador. Y te pido, Señor, que tomes mi mano y nunca la sueltes. Aun cuando yo tropiece y si quisiera en mi carnalidad y humanidad soltar tu mano, yo te pido, Padre, que no permitas que me pierda. Hoy yo te doy gracias porque estás dentro de mi ser y yo sé que a donde quiera que vaya tu presencia vendrá conmigo. Anota mi nombre en el libro eterno de la vida, para que cuando si algo sucediera y la muerte tocara mi vida, al despertar lo primero que vea sea tu rostro y pueda disfrutar de una vida eterna con vos. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Y a todos los que están ahí, gracias por haberse conectado, gracias por haberse conectado a la palabra de Dios. Ponete a pensar, ¿sos un discípulo impulsivo que mira la realidad pero no se para en la verdad y camina bajo sus promesas? ¿Sos un discípulo que se riega con asuntos del alma y que se aferra a cosas naturales y que usa todo eso como excusa ante la invitación de Jesús de ir mar adentro? ¿O sos un discípulo inconstante que de alguna manera u otra quiere permitirse seguir con ciertos hábitos o estilos de vida que lo único que te llevan es a producir más lo mismo y sobre todo te exponen a la gran tentación de dejar ser inclusive un seguidor de Jesús? Toma la fe, salí del lugar de cualquiera de estas tres escenas que te encuentres y decirle al Señor: todo lo que soy, todo lo que caminé en este tiempo, yo te voy a demostrar, Señor, que valió la pena. Padre, oramos, Señor, por esta palabra. Gracias por habernos hablado. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia venga con nosotros, venga a nosotros y nos atraviese desde la cabeza hasta la planta de los pies. Que tu Espíritu nos lleve a redarguir lo profundo de nuestro corazón. Señor, pesa nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, si atravesamos alguna de esta estación, de estos tres tipos de discípulos con los que Jesús se topó. Yo, Señor, hoy salgo de ahí. Tomo la fe en Cristo. Salgo de estos hábitos de inconstancia, de enredo y por sobre todo de impulsividad. Hoy quiero ser, Señor, alguien que camine los pasos de Jesús. Ayúdame, envía tu Espíritu sobre mi persona para que pueda tener la fortaleza de la cual hablaba Pablo en Filipenses 3:14. Todo lo podemos en Cristo porque Él es el que nos dará la fuerza. Padre, vacíanos de toda nuestra humanidad y llenanos de tu Espíritu para que nuestra manera de responder sea completamente diferente a la que hasta hoy tuvimos. Señor, uso la sabiduría que me has dado. Temo, Señor, en perder esta relación preciosa que logré con vos. Y yo me aferro, Señor, hoy a la prudencia y a la inteligencia que me has dado, natural y espiritual. Y te pido, Señor, que en cada paso que dé sean pasos firmes en donde yo pueda ver la realidad, pueda pararme en la verdad y pueda caminar bajo el favor de creer cada una de tus promesas. Te damos las gracias, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Iglesia del Señor, los amo y como siempre les digo, están siempre presentes tanto en mis oraciones como en mi corazón. No se desconecten de las próximas actividades que tenemos. Oremos por nuestro país, oremos por toda la situación pandémica que estamos atravesando y declaramos que pronto, en libertad podremos disfrutar de un gran momento en la presencia del Señor juntos en la iglesia de Jesucristo. Los amo y los bendigo. Dios los bendiga.